Buenos días, mi nombre es Luis Emiliano Navarro y el día de hoy voy a explicar acerca de cómo funciona mi programa que tengo como proyecto en la materia de desarrollo de software en plataformas abiertas. Ok, empecemos. Aquí tengo la clase base, que en este caso se llama se registro, tiene tres variables que son privadas y enteras. Aquí tengo el constructor de esta clase registro, que igual va a utilizar las tres con los parámetros pvisita, ptamaño y ptipo. Más abajo tengo el setter y el getter de visita, el setter y el getter de tamaño, el setter y el getter de tipo. Y en la parte de abajo de esta clase tengo un método que se llama cambiar datos, que va a utilizar pvisita, ptamaño y ptipo. Eso si se quiere actualizar los datos ya puestos en la clase, pero eso ya en el main. Aquí abajo tengo el método muestra, que va a mostrar el número de la visita y va a validar el tipo y el tamaño para que imprima un mensaje. Si el tipo es igual a 1 es un perro, si es igual a 2 es un gato, si es igual a 3 es un hámster, si es igual a 4 es una tortuga. Si el tamaño es igual a 1 es pequeño, si es igual a 2 es mediano, si es igual a 3 es grande, si es igual a 4 es extra grande. Ok, vamos a la segunda clase, que es la clase C porcentaje. Esta clase va a heredar de la clase C registro. Esta nada más tiene dos variables privadas y dobles, que es precio e IVA. Aquí tenemos el constructor de C porcentaje, que va a utilizar nada más las variables de P visita, P tamaño y P tipo. No va a utilizar las de precio y las de IVA, porque esas nada más van a calcular dentro de esta clase. Y bueno, seguimos aquí con el método de valida precio. Esta va a validar según el tamaño del animal, el precio que va a tener preestablecido. Si es el tamaño igual a 1, va a valer 150, si es igual a 2 va a valer 200, si es igual a 3, 250, y si es igual a 4 va a valer 300. Aquí abajo va a calcular los descuentos de acuerdo a la visita. Si es la primera visita o visita igual a 1, el precio va a ser igual al precio por 0.8. ¿Por qué 0.8? Porque bueno, hay un descuento del 20% en caso de que sea la primera visita, o si es la décima visita va a multiplicarlo por 0.6. En este caso va a ser un descuento del 40%. Y eso se le va a asignar a la variable precio. Más abajo tenemos que el IVA es igual al precio por 0.16. Esto es en general. El cálculo se va a guardar en la variable IVA. Y si nos vamos más hacia abajo, tenemos el precio final, que va a ser igual a precio más IVA. Y bueno, también como en los otros casos, tenemos el método de cambiar datos, utilizando pvisita, ptamaño y ptipo. En este caso también vamos a usar las variables de la clase base, que es clase C registro. Y bueno, vamos a mostrar en esta parte, vamos a llamar al método muestra de la clase base y vamos a mostrar el precio final. Nos vamos a la tercera clase, que es la clase C cliente. Esta no va a heredar de clase C registro, sino va a heredar de clase C porcentaje. Y va a tener tres variables privadas y de tipo string, de nombre, número, numtel y dirección. Aquí vamos a tener también el constructor de la clase C cliente, que va a utilizar, además de las tres variables que tenía la clase base, en este caso ese registro, la variable de pvisita, ptamaño y ptipo. Además de esto va a utilizar las tres que tiene la clase C cliente, que es el nombre, numtel y dirección, como parámetros. Tenemos el setter y el getter de nombre, el setter del número de teléfono, el getter del número de teléfono, el setter de dirección y el getter de dirección. Más abajo tenemos la parte de cambiar datos, aquí utilizando también las tres variables de la cadena de herencia. Y bueno, también el de pnombre, pnumtel y pdirección. Esto para relacionarlos con las tres variables que tenemos en esta clase. Y aquí en nuestra cliente va a imprimir en la pantalla el nombre de el cliente ya como tal, su número de teléfono,
y su dirección. Ahora si nos vamos a la parte de main, vamos a ver que aquí tenemos 6 variables diferentes, 3 enteras, relacionadas con la visita, con el tamaño y con el tipo, y 3 relacionadas con el nombre, con el número y con la dirección. Primero instanciamos a partir de la clase base, que esta es clase de registro. Sabemos que en esta solo tenemos 3 datos, que es visita, tamaño y tipo. Entonces colocamos el registro y lo llamamos como 1, igual al new registro. Y aquí ponemos los datos 1, 2 y 1, como la visita, como el tamaño y como el tipo, que es precisamente el orden que tenemos aquí. Entonces, después de que le ponemos estos datos, ponemos el método de muestra que muestra en la pantalla, el método que se invoca precisamente de la clase registro. Luego aquí instanciamos, pero en este caso de la clase porcentaje, lo nombramos como 2 y le ponemos los 3 datos igual que se habían puesto desde antes. Aquí, por ejemplo, está el constructor, dice que es visita, tamaño y tipo. Entonces tenemos la visita que es 10, el tamaño que es 3 y el tipo que es 2. En este caso ya vamos a calcular los costos que precisamente se realizan dentro de la clase ese porcentaje. Y ponemos calcular visita primero, invocamos calcular la visita, luego invocamos para que valide el precio, luego invocamos para que calcule el IVA, invocamos para que calcule el precio y finalmente invocamos de la clase ese porcentaje el mostrar, que va a mostrar en la pantalla precisamente el precio final. En esta parte de acá tenemos ahora instanciado a partir de la clase ese cliente y lo nombramos como 3. En este caso hay más datos que se van a ingresar, que es la visita que es 5, el tamaño que es 2, el tipo que es 3, el nombre que es Gustavo García, el número de teléfono y la dirección, que es precisamente como estaba el constructor, visita, tamaño, tipo, nombre, número de teléfono y dirección. Y bueno, así se va a colocar. Y abajo de esto se muestra en la pantalla y se invoca el método de nuestra cliente. En esta parte de abajo vamos a utilizar un escáner para que el usuario ingrese por sí mismo cuál es su visita, cuál es el tipo de animal que tiene y cuál es su tamaño. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el 1 de la clase de registro que utilizábamos anteriormente y le vamos a poner que visita es igual a sc.nextInt utilizando ya el escáner. Lo vamos a utilizar en visit, en tipo y en tamaño para cambiar los datos precisamente de esa instancia. Aquí, por ejemplo, le ponemos que 1.cambiar datos y va a ingresar la visita, el tamaño y el tipo. Y después va a mostrar. Hacemos exactamente lo mismo con la parte de la instancia de la clase ese porcentaje, que igual es visita, tamaño y tipo. Igual como lo teníamos arriba, a calcular la visita, va a validar el precio, calcular el IVA, calcular el precio final y mostrar el precio final. Si nos vamos todavía más abajo, vamos a tener precisamente lo mismo, pero en este caso lo vamos a utilizar con la instancia del 3, que tomamos esa instancia de la clase ese cliente, en donde vamos a poner aquí, y ya vamos a utilizar, por cierto, las variables name, num y dir, están relacionadas con el nombre, el número y la dirección, y vamos a poner aquí igual su método de cambiar datos, que es visita, tamaño, tipo, nombre, número y dirección. Y en este caso también vamos a calcular el precio final. Entonces, por lo tanto, primero calcula visita, luego valida el precio, luego calcula el IVA, luego calcula el precio, lo muestra en la pantalla, el método de la clase de porcentaje, y después muestra los datos del cliente. Así que eso es todo de la explicación. Vamos a ver cómo es que funciona el programa. Aquí, como vemos, es los datos que ya tenemos preestablecidos. La visita es la número 1, dice que el cliente tiene un perro de tamaño mediano. Aquí dice que su visita es la número 10, dice que es un gato de tamaño grande y da como en la parte de mostrar de la clase ese porcentaje, un precio de 290. Aquí en esta parte dice que su nombre es Gustavo García, su número de teléfono es tal y su dirección es 21 Poniente, que son precisamente los datos que habíamos ingresado anteriormente. Aquí vamos a ingresarle nosotros los datos. Vamos a decirle que el número de la visita es 1, que tiene una tortuga y que es de tamaño grande. Dice que la visita es la número 1, que es una tortuga y que es de tamaño grande. Vamos aquí a ingresarle
que la visita es la 10, que tiene un hámster que es mediano. Decimos que la visita es la número 10, que tiene un hámster de tamaño mediano, y el precio final será de 232. Probemos con uno que sea diferente a 1 y 10. Decimos que la visita es la 4, que el tipo de mascota tenemos un perro, que es extra grande. Vamos a ingresar el nombre, le vamos a poner que es Luis González. El número de teléfono le vamos a poner, la dirección, y le vamos a poner que es 21 3917 Colonia Centro. Y bueno, aquí ya tenemos el precio final, que sabíamos que la visita era la 4, que era un perro de tamaño extra grande. Tenemos el precio final de 348 y el nombre como Luis González, el número de teléfono al que ingresamos y la dirección también a la que ingresamos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.